yo les voy a hablar de la introducción a la época. En este periodo de 10 años, España vive un convulsionado momento de su historia. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, el país vivió un breve paréntesis de prosperidad económica y comercial, que fue generado por la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial, la cual no duró mucho, y durante la guerra España pasó a ser suministradora de materiales primos y alimentos a los continentes, de lo cual hizo aumentar mucho exportaciones. Mejoró la balanza comercial durante todo este periodo histórico. El monarca soberano fue Alfonso XIII durante su reinado, que se extiende de 1930 hasta el final del periodo que expondremos. Suceden diversas reformas o intentos de estas al sistema político español de la época como al sistema social. Además, el país ya venía de tiempos bélicos tras la guerra de Rif, en la cual se adjudicaron junto con Francia parte del territorio de Marruecos. En dicho combate bélico, que duró 16 años, precedieron aproximadamente de 2.500 soldados españoles. Este combate se extendió desde 1906 hasta 1917. Otro antecedente importante son las crisis de 1909 y 1917, así como la Semana Trágica de 1912 y el asesinato de Canalejas del mismo año. Todos estos fueron una serie de descontentos sociales que derivaron en fuertes enfrentamientos civiles, trayendo consigo disturbios y descontentos sociales entre la población. Probablemente lo más destacado de este convulso momento de la historia española es la dictadura de Primo de Rivera, quien contó con el apoyo del monarca, cuyo interés era preservar la monarquía. Primo de Rivera instauró un directorio militar que se mantuvo hasta 1925 en el poder, para luego dar paso a un directorio civil que se mantuvo hasta la caída de la dictadura en 1930. Yo voy a hablar sobre los aspectos políticos. El suceso político más importante de este periodo de tiempo es sin duda alguna la dictadura de Primo de Rivera. Pero para llegar a 1923, momento en que este toma el poder, debemos ir unos años al pasado para entender los acontecimientos que llevaron a este desenlace. Eventos como la Semana Trágica de Barcelona, la cual fue una explosión de descontento popular en 1909, motivada por el paro en el sector textil y en el embarque de soldados destinados a la guerra contra Marruecos. Estos tomaron las calles de la ciudad durante la semana, generando violencia contra la iglesia y la quema de conventos, de manera totalmente irracional, puesto que estos no tenían relación directa con el conflicto. La respuesta del gobierno de Maura contra la Semana Trágica fue el uso de la fuerza, e incluso una represión exagerada. De este modo, en la Semana Trágica de Barcelona estallaron conflictos latentes en el sistema de la Restauración, y comenzó la lenta ruina de este sistema político. Estos hechos también trajeron la crisis de los partidos del turno, que eran los conservadores y los liberales. Esta se debió a que no eran partidos de masas y por tanto dependían demasiado de líderes. Cuando estos líderes desaparecieron, la falta de liderazgo produjo luchas internas por el poder. Al mismo tiempo, entró en crisis el sistema del turno, que permitía la alternancia pactada entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. A partir de 1909 y a raíz de la Semana Trágica, el Partido Conservador se vio obligado a dejar el poder por la presión internacional y la presión de la oposición. Empezaron entonces a adquirir muchísima fuerza los partidos republicanos, que eran los demócratas y los anticlericales, como el Partido Radical de Leroux o el Partido Reformista de Melquiades Álvarez. También se siguieron desarrollando los partidos obreros, lo que hoy en día son el PSOE y los anarquistas. También los partidos nacionalistas, especialmente los de los catalanistas. Otro factor importante fue la Primera Guerra Mundial. La opinión pública española se dividió entre los aliadófilos y los germanófilos. Sin embargo, la guerra tuvo efectos económicos y sociales muy importantes en España. Durante la guerra, España pasó a ser suministradora de materias primas y alimentos a los combatientes, lo cual hizo aumentar mucho las exportaciones, lo cual tuvo un efecto expansivo sobre la economía, pues mejoró. Sin embargo, el aumento de la demanda exterior provocó un ascenso generalizado de los precios de los productos. Mientras tanto, los beneficios obtenidos no se repartieron adecuadamente. Tampoco se produjo un ascenso paralelo de los salarios. Consecuentemente, las clases bajas perdieron poder adquisitivo y aumentó el descontento social.
lo cual trajo también conflictividad social, afiliaciones a los sindicatos, huelgas laborales, etc. Todos estos problemas económicos y sociales se unieron al problema político y al descontento en el ejército. Y es allí donde comienza la crisis en 1917. Esta crisis significó y trajo consigo sublevación de juntas militares, una asamblea de parlamentarios que fracasó por diferencias ideológicas y una huelga general. Tras esto, se hizo patente, la inoperancia del sistema político y su capacidad de abrirse a un modelo democrático. Esto significó para Erley al que solo le quedaba la vía militar. Al mismo tiempo, la guerra de Marruecos seguía devastando al reino. Una de las batallas más fatales para España fue la peleada en Anual en 1921, lo que hoy en día conocemos como el desastre de Anual. Se perdieron más de 13.000 hombres y la propia ciudad estuvo a punto de caer en manos de los adversarios. La oposición acusó al gobierno de ineptitud y el desastre Anual fue una de las causas más importantes del golpe de Estado del general Primo de Rivera 2 años más tarde. La dictadura de Primo de Rivera surgió como la última oportunidad que tenía la monarquía de Alfonso VIII de perpetuarse en el poder, mediante la solución de los problemas que aquejaban al país. El 13 de septiembre de 1929, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se sublevó contra el gobierno y dio un golpe de Estado. El golpe de Estado contó con el apoyo del empresariado catalán, interesado en acabar con el peligro anarquista, de un sector del ejército. También contó con un sector del ejército partidario de la mano dura contra el desorden social y sobre todo del rey Alfonso VIII. El 14 de septiembre, el gobierno legítimo pidió al rey la destitución inmediata de los generales sublevados y la convocatoria de las Cortes Generales, pero el monarca no apoyó la medida y el gobierno tuvo que dimitir. Poco después, Alfonso VIII nombró a Primo de Rivera presidente del gobierno. En el manifiesto de los sublevados se invocó la salvación de España de quienes llamaron, de quienes llamaron los profesionales de la política. A partir de la aceptación del golpe de Estado de Primo de Rivera, el rey ya no actuó como monarca constitucional, sino como jefe del Estado de lo que se llamó una dictadura con rey, una nueva forma política que se iba a difundir más tarde por otras monarquías europeas como la italiana. En principio iba a ser un régimen temporal. Primo de Rivera dijo que su propósito era permanecer solo 90 días en el poder, el suficiente tiempo para regenerar el país, pero duró 6 años y 4 meses. El 14 de septiembre de 1923, un día después del golpe de Estado, se declaró el estado de guerra, que duraría hasta el 16 de mayo de 1925. El 15 de septiembre se aprobó el decreto real que establecía un directorio militar que asumió todas las funciones del Poder Ejecutivo. Primo de Rivera se convertía en jefe de gobierno y único ministro. El resto del directorio estaba compuesto por un general de brigada de cada capitanía general, generales y marqueses. El directorio militar fue el primer periodo de la dictadura. Se mantuvo hasta de 1923 hasta 1925. Suspendió, aunque no derogó, la Constitución de 1876, pues pretendía ser una solución temporal a la crisis, no una permanente. Este primer periodo estuvo coronado por varios éxitos como el desembarco de Alhucemas en 1925, que llevó a la derrota de Alt el-Krim, gracias a la colaboración con los franceses. Otro éxito fue la represión del anarquismo en Barcelona. Algunas de las medidas más importantes fueron la destitución de las autoridades provinciales y locales, que eran gobernadores civiles, alcaldes, presidentes de las diputaciones. Todos estos fueron destituidos por militares y sustituidos por ellos mismos. Otra medida importante fue declarar el estado de guerra, lo que suponía la suspensión de las garantías constitucionales. El directorio civil, que fue el final de la dictadura, estuvo en el poder de 1925 a 1930 y supuso un intento de perpetuar la dictadura del tiempo. Para esto, Primo de Rivera quiso crear un partido, que se llamó la Unión Patriótica, formado por notables locales y no por utentos políticos. Quiso transformar la Constitución también, sin embargo, no tuvo suficiente apoyo y se retiró de la política en 1930. La población. La población española creció de forma lenta pero continua en el primer tercio del siglo, llegando a 23.5 millones de habitantes en 1930. La caída de la tasa de mortalidad, basada en las mejoras sanitarias, fue la razón de este incremento demográfico. Junto a la migración interior del campo a las ciudades, que llevó a una creciente urbanización del país con el 50% de la población urbana en 1930, destaca la migración exterior
con más de 1 millón de españoles que partieron para América Latina, como lo fue Cuba y Argentina. El auge de la migración tuvo lugar antes de la Primera Guerra Mundial. La sociedad española siguió siendo a lo largo de este periodo una sociedad marcada por grandes diferencias de riqueza entre diversos grupos sociales. Los grupos ligados a la industria y a las finanzas tuvieron un peso creciente en las clases altas. Muchos nuevos burgueses, enriquecidos con los fabulosos negocios propiciados por la Gran Guerra, se fueron integrando en la vieja oligarquía dominante. En un fenómeno ligado al proceso de urbanización, las clases medias experimentan un aumento significativo en este primer tercio del siglo XX. Estas clases medias, a veces golpeadas por dificultades económicas, fueron girando hacia posturas políticas de oposición al régimen de la Restauración, ligándose a los grupos republicanos o nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. Dos fenómenos destacan en las referentes clases populares: el crecimiento numérico de las clases obreras, cada vez más organizada en torno a los sindicatos CNT y UGT, y la pervivencia de una amplia masa de jornaleros sin tierra en el sur del país, en una situación social desesperada que los llevará hacia posturas políticas cada vez más radicales. El movimiento obrero, los socialistas, PSOE y UGT se implantaron esencialmente en Asturias, País Vasco, Madrid y zonas del campo de Andaluz, mientras que anarquistas y sindicatos de CNT asentaron su predominio en Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía. La mayor parte del partido se negó a adherirse a la Internacional Comunista propugada por Lenin. Un pequeño grupo se escindió y fundó en 1921 el Partido Comunista Español. Los comunistas eran un grupo muy minoritario en 1930. Los anarquistas también vivieron fuertes tensiones entre los partidarios de la lucha pacífica y la facción más extremista y revolucionaria. Estos últimos formaron en 1927 la Federación Anarquista Ibérica, que tendría gran influencia en la Segunda República. Los sindicatos católicos minoritarios se desarrollaron especialmente en regiones del norte, donde predominaban el minifundio y la de la pequeña propiedad campesina. A partir de los años 20 se fue produciendo una incipiente transición demográfica, caída en la mortalidad y especialmente de la mortalidad infantil. Esto no se tradujo, sin embargo, en un crecimiento demográfico espectacular, pues la natalidad también cayó muy pronto. Se aumentó la esperanza de vida por la desaparición de grandes hambres y epidemias. Otro fenómeno de este periodo fue la mayor intensidad de movimientos migratorios, tanto hacia América como sobre todo los movimientos migratorios internos hacia las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao. Respecto a los sectores de actividad, y aunque siguió dominado por el sector primario, se produjo un crecimiento del sector secundario. En general, la sociedad se hizo algo más urbana. La producción agrícola continuó aumentando en el primer tercio del siglo XX, pero los rendimientos seguían mucho más bajos que los europeos. Respecto a la industria, el sector dominante fue la siderurgia vasca. Tanto la agricultura como la siderurgia subsistían frente a la competencia exterior gracias a los aranceles más proteccionistas de Europa. Ahora vamos con los aspectos económicos. España seguía siendo un país agrario. Esta situación no cambió en lo sustancial a lo largo de las primeras décadas del siglo. Sí hubo, sin embargo, cambios significativos en el sector industrial. Creció la producción minera y siderúrgica, especialmente en el País Vasco, y se desarrollaron nuevos sectores como el eléctrico y el químico. Diversos factores dificultaron un mayor crecimiento industrial, como lo fueron la excesiva concentración geográfica de la industria en Cataluña y el País Vasco, la dependencia de la tecnología extranjera y la debilidad del mercado interior. La Primera Guerra Mundial dejó demasiadas consecuencias económicas en España. La Gran Guerra trajo un boom económico para el país. La situación de neutralidad permitió un crecimiento considerable de la producción y de las exportaciones de materias primas, carbón y manufacturas. La desaparición de la competencia extranjera de los países beligerantes y la enorme demanda para su abastecimiento de estos mismos países en conflicto explican un poco el auge económico. Sin embargo, el fin de la guerra y de la demanda de los países beligerantes acabó con la euforia y desencadenó la crisis. El mercado interno no fue capaz de sustituir a las exportaciones y muchas empresas tuvieron que cerrar.
Las clases trabajadoras que ya habían sufrido un importante proceso inflacionario durante la guerra fueron las que más damnificadas por la nueva situación quedaron. No todos los sectores económicos se vieron igualmente afectados. El siderúrgico y el químico se modernizaron. Los ferrocarriles y la minería pasaron a manos nacionales al retirarse el capital extranjero, mientras que sectores como el textil o la agricultura pasaron por mayores dificultades al no haberse modernizado. Las dificultades económicas europeas ayudaron a que la crisis se prolongara hasta 1924. El golpe de Estado de Primo de Rivera se dio en un contexto de dificultades económicas. Sin embargo, paralelamente a lo que estaba ocurriendo en Europa, la segunda mitad de los 20 coincidió con un nuevo periodo de euforia económica. La recuperación económica permitió que la dictadura llevara a cabo una ambiciosa política de inversiones en infraestructuras. En esos años se introdujeron novedades que tendrán una larga repercusión en nuestra economía. Se crearon las cuencas hidrográficas para el desarrollo del regadío, se invirtió en la red de ferroviaria, nacionalizándose las líneas, se estableció el monopolio de petróleo CAMSA y la compañía telefónica. La contrapartida de esta política inversora fue la vuelta al endeudamiento del Estado. Esta circunstancia fue muy negativa a la hora de enfrentarse a las repercusiones en España de la crisis de 1999 durante la Segunda República.